Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto poder compartir con ustedes esta nueva serie de estudio para los miércoles, para los grupos vida. Compartirles a ustedes que gracias a Dios estamos bien y ayer hemos llegado acá a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos en el Seminario Nazareno en El Pilar, donde mi esposo tiene algunos cursos que compartir y entonces se me ha permitido que yo pudiera compartir esta nueva serie que hemos titulado para este tiempo el tema sobre cómo podemos ayudar a otras personas. Qué importante que como hijo de Dios podemos ayudar a otras personas. Y nuestra lección número 1 está bajo una pregunta. ¿Puede un cristiano de Dios tener traumas emocionales? Sabemos que es importante saber entender de que las personas en todas partes del mundo podemos tener traumas emocionales. Así que para entender mejor esta temática, pues iremos describiendo algunos de los conceptos que están inmersos en la pregunta del tema para hoy. Las congregaciones locales a través de muchas culturas y en muchos lugares diferentes están llenas de seguidores de Cristo que, bueno, han recibido a Cristo como su Salvador. Y en ese sentido las personas son seguidoras de Jesucristo. Pero también algunos han entendido que el hecho de llegar a conocer a Cristo como su Salvador implica que ya no hay problemática, ya todas las cosas han sido superadas y no necesariamente es así. Así que vamos a ir a nuestro primer punto, el punto A, que también es una cuestionante y dice, ¿cómo se produce un trauma en la vida de una persona? Para responder a esa pregunta hay que entender el concepto trauma. Esta palabra deriva de una voz griega que se pronuncia igual, trauma, pero viene a darnos a entender que la palabra como tal significa herida, pero estamos hablando de heridas emocionales. Y tratándose entonces de eso, podemos describir que un trauma emocional es prácticamente una herida emocional de larga duración. Al leer entonces nosotros podemos entender de que una herida física, como todos tal vez la hemos experimentado en algún momento, si está la herida abierta, producida tal vez por accidente con un cuchillo, podemos experimentar alguna situación ahí. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué sensación produce a nuestro cuerpo físico el hecho de tener una herida? Usted puede responder. Solo deduzca físicamente qué sentiría usted al tener una herida ahí abierta, nuevita, producida por un cuchillo. Responda ahí. Entonces, al tener una herida física sin sanar, que produce dolor y probablemente fiebre, la persona que tiene esa herida, preguntamos, ¿se siente feliz de tener esa herida y disfruta de la vida con esa herida? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad que no? Nadie disfruta de tener una herida física porque le produce dolor y le impide hacer ciertas cosas dependiendo la ubicación de la herida. Las emociones muy fuertes a veces pueden llegar a, en el momento que la persona menos lo espera y no está preparada, llega una situación difícil, una crisis, y puede dar lugar emocionalmente a que surja, se produzca una herida. Generalmente la experiencia que da lugar a un trauma surge por un profundo temor o dolor y como no contamos con una resolución del conflicto, entonces se produce el trauma. En el punto B podemos preguntarnos también bíblicamente, ¿cuál fue el trauma de María y Marta, hermanos de Lázaro? En determinado momento Jesús se fue a otro lugar y los dejó a ellos. Y justo hubo una experiencia difícil ahí. Generalmente no sabemos,
pero es algo que va a ocurrir en cualquier momento, por lo tanto debemos estar preparados. Justamente el hecho de partir a la eternidad, pues nadie lo sabe. Eso está en el tiempo de Dios y cada uno de nosotros debemos vivir preparados, independientemente de la edad que tengamos. Todos debemos estar listos para enfrentar, o personalmente, o por alguno de nuestros familiares o personas más allegadas a nosotros. Entonces es algo que va a ocurrir. Y María y Marta, pues sí, estuvieron especialmente con ese cuidado porque Jesús justamente no estuvo con ellos. Y en Juan 11:21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué nombre recibe esa herida emocional de María y de Marta? Ahí podemos responder. ¿Qué nombre podría recibir esa herida emocional producida en María y Marta por la pérdida de su hermano? Pues sí, esta sería la herida emocional, pérdida de un familiar por muerte. Al igual que la pérdida de un ser querido por muerte, se pueden adquirir también los traumas por un divorcio o una separación matrimonial o la pérdida de un órgano físico, o también por la pérdida de un familiar en el sentido de haberse involucrado en una adicción o haberse involucrado en una pandilla. Producen dolores profundos en los familiares, todo ese tipo de experiencia. Pero, ¿cómo puede usted, digamos, a nivel personal, ya la pregunta 4, cómo puede usted saber que tiene un trauma? Volviendo a la descripción de lo que es un trauma, recuerde, un trauma es una herida emocional duradera, es decir, de largo alcance. Entonces es importante que nosotros podamos entender que es posible que hemos experimentado dolores muy fuertes y tenemos traumas que tal vez no somos conscientes que los tengamos, pero ahora va a ser el tiempo de revisar aquello en nuestras emociones. Físicamente, las personas han experimentado el tener heridas en su cuerpo y cuando estas ya, digamos, han pasado a producir dolor, han sido asistidas, han sido tratadas, la herida fue sanando. Entonces, cuando se produce la sanidad de esa herida física, desaparece automáticamente el dolor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el dolor desaparece? Ya no hay más síntomas. Entonces, tal vez nosotros podemos decir con claridad, lo único que puede quedar de una herida es una cicatriz ahí, pero ya no produce dolor porque la herida ha sanado. Entonces vamos a nuestro punto C. ¿Cómo se puede superar una herida emocional? Qué importante es que podamos entender con claridad que las heridas emocionales son generalmente producidas según las experiencias de nuestro entorno familiar, social, aún en la vida de la iglesia, se pueden producir traumas. Y en ese sentido podemos entender de que hay una solución. Y la obra de Cristo, el poder de su Espíritu Santo son muy importantes a la hora de superar un trauma. Entonces, ¿cómo se puede superar una herida emocional? Es interesante comprender que los traumas pueden ser usados por las tinieblas para que nosotros le demos una cobertura legal. O sea, si tenemos una herida en nuestras emociones, por ahí el maligno nos puede atacar. Las influencias espirituales malignas pueden atacarnos sabiendo que ahí tenemos una herida. Y si nos tocan la herida emocional nos va a doler. Y eso puede ser una puerta abierta. Por ejemplo, una mujer que conscientemente decidió interrumpir un embarazo. Decidió tal vez porque era muy joven o no estaba casada o no tenía una buena economía o recién estaba empezando a estudiar y cosas como esas. Al final decide interrumpir su embarazo.
pero lo hizo conscientemente y hasta pudo pagar para comprar un tratamiento o una medicina que pudiera interrumpir ese embarazo. Sabemos que la palabra dice como un mandamiento, no matarás. Y el interrumpir un embarazo es justamente matar a ese ser que está ahí en el vientre de la madre. Pero esa madre en ese momento no piensa en eso, piensa en su bienestar personal presente y quiere salir de esa situación. Y entonces dice, la mejor salida es interrumpir el embarazo. Y así entonces se procede a lo que conocemos más comúnmente como un aborto. Y en la vida cristiana un aborto es un asesinato, no hay duda. No lo podemos camuflar con ningún otro nombre. Delante del Señor eso es un asesinato. Pero ¿qué pasa? Esa mujer, una vez que se produjo el aborto y ella sana, se recupera físicamente, ella aparentemente está muy feliz de que, uy, por fin me deshice de esa carga, de ese hombre que me engañó, de que no se casó conmigo o cosas como esa. Pero qué interesante es ver que esa mujer aparentemente va a tener una alegría supuesta, un gozo, pero cada vez que se encuentre viendo, observando un bebé ajeno, le va a traer los recuerdos, porque la herida no está sanada. Hablamos de la herida emocional. Esa herida emocional está vigente porque aunque haya pedido perdón a Dios, esa mamá, aunque digamos que haya perdonado al hombre que la embarazó, al que no se hizo responsable, la herida sigue vigente. ¿Por qué? Porque cada vez que se relaciona con un bebé, o ve un bebé, o alza un bebé, la herida emocional vuelve a doler. Y entonces siente la responsabilidad o irresponsabilidad por el error cometido. Y pasan los años y la vida continúa y a veces hasta piensa supuestamente que ha olvidado y que ya está bien archivado eso, es cosa del pasado y sigue. Pero los años van pasando y queremos decirle que esa mujer, cuando menos lo imagina, va a producírsele una enfermedad incurable. Y entendemos este aspecto porque es uno de los más comunes en todo el mundo. Mamá se relaciona con bebé y lactancia se le da al bebé. Y entonces el tiempo le va a demostrar físicamente que esas emociones han sido tan fuertes, tan dolorosas, por muchos años, y el cuerpo físico no aguanta más. Y entonces va a estallar en una enfermedad que se conoce como cáncer de mama. Y difícilmente si esa persona en el proceso de un tratamiento bajo la ciencia médica de su cáncer no ha podido perdonarse a sí misma, difícilmente va a sanar. Y seguro que usted ha visto muchas personas, muchas mujeres padeciendo de ese mal. Y cada vez aumentan las estadísticas de mujeres que mueren por eso, porque en el pasado, en la juventud, decidieron, fuera de la voluntad de Dios, interrumpir sus embarazos y producir un asesinato. ¿Qué fue entonces lo que esa mujer le produjo el cáncer de mama? Fue justamente su dolor emocional por haber matado a su propio bebé desde su vientre, con ayuda o a veces sin ayuda. Y usted sabe que algunas mujeres que han realizado eso también se fueron junto con su bebé, porque algo salió mal. Sin embargo, las que quedaron, la mayoría terminan experimentando esto que se conoce como el cáncer de mama. El trauma como herida emocional no sana con el pasar del tiempo.
En esto hay que tener mucha claridad. El cáncer o cualquier enfermedad incurable generalmente tiene un origen emocional que se ha conectado con una atadura espiritual y ahí se produce la enfermedad incurable. Generalmente esas enfermedades incurables nacen en un trauma emocional. Qué importante es entender que muchas veces la ciencia, con todo el conocimiento, no puede sanar esas enfermedades incurables porque no tocan las emociones como tal, no tocan el trauma sigue vigente hasta destruir no solo el cuerpo físico de la persona, muchas veces si no tiene oportunidad puede destruir su vida espiritual y perderse espiritualmente y vivir la eternidad sin Dios. Entonces, qué importante es entender esta temática para que podamos nosotros mismos descubrir qué heridas emocionales podemos tener y empezar a hacer algo diferente. Nosotros podemos ver de que el dolor no solamente es físico, el dolor es emocional y cada uno de nosotros lo hemos experimentado en algún momento. Seguramente en algún momento usted ha escuchado alguna canción que dice que la distancia, que el tiempo trae el olvido, pero no es así en el caso de los traumas emocionales. El tiempo no trae la sanidad a las emociones. Dios trae la sanidad en el momento que la persona decide pasar por esa sanidad emocional. Qué interesante es que nosotros podamos regresar hoy a casa y pensar, ponernos a pensar muy seriamente en las crisis, en los momentos difíciles que hemos vivido y empezar a hacer una lista y descubrir si hay heridas emocionales vigentes y sacarlas y anotarlas para poder ser atendidas y para poder ser superadas. Entonces, qué interesante es que el Hijo de Dios viva libre de todo esto, pero no solo para tener una libertad espiritual y emocional, sino también para tener la libertad de poder ayudar a otros con conocimiento de causa, habiendo superado sus propias ataduras emocionales, sus propias ataduras espirituales que fueron originadas básicamente en una experiencia traumática. Y qué importante es que usted descubra esas heridas que pueden haber en su vida. Entonces le invitamos como tarea para la próxima semana que usted empiece a analizar. Por ejemplo, si se le murió un familiar y usted se recuerda de ese familiar hace 10, 20, 15 años y todavía hay lágrimas, hay dolor, hay un comportamiento diferente, no saludable, ahí hay un trauma. Y entonces hay que anotarlo, porque más o menos podemos entender que un trauma lo podemos descubrir cuando nos recordamos de algo y nos duele. Y le hemos enseñado en algún momento que el perdonar es recordar sin dolor. Entonces, si usted puede recordar todas las experiencias difíciles que vivió y no le producen dolor, no le producen nada, gloria a Dios por eso. Sus traumas están superados. Pero si usted se recuerda de alguna crisis que vivió y usted siente dolor al recordarla, dolor emocional, ahí hay un trauma vigente. Y en la gracia de Dios, Dios quiere ayudarnos a ser libres de toda situación traumática en nuestras emociones, para que no le demos lugar a las tinieblas y nos puedan agarrar, atar de esa herida emocional. Entonces, esa tarea es para todos y usted en su grupo vida también haga que los suyos, los que son parte de ese grupo, ustedes puedan hacer que ellos hagan su lista
porque la próxima semana vendrán nuevas bendiciones en cuanto a este tema, tal vez un poco doloroso para algunos, pero muy bueno para que podamos justamente superar esos dolores. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su dirección. Usted repita la oración. Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo, pido perdón por todo pecado cometido. En la autoridad del Espíritu Santo, pido sabiduría para poder revisar correctamente mis archivos emocionales y así poder descubrir los traumas vigentes en mi vida. Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, declaro que soy tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y que en ti, bajo la autoridad de tu Espíritu, todo es posible, si esa es tu voluntad. Bendigo a mi familia biológica y espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un gusto y en la voluntad de Dios nos veremos la próxima semana con un nuevo tema y un gran desafío para nuestra salud emocional y espiritual. Bendiciones para todos. Buenas noches.